¿A quién le gustan las lentejas? ¿Sabía usted que aparte de que son muy sabrosas, tienen muchas vitaminas, mucho hierro, tienen omegas y bueno, una gran cantidad de nutrientes? Y si van acompañadas de una costillitas, choricito, un martajado bien rico, yo sé hacerlas muy bien, se le puede poner su chilito chipotle. A lo mejor ustedes también hubieran caído, ¿verdad? Pero bueno, por un plato de lentejas, pues la historia ustedes la conocen y vamos a aprender un poco acerca de este evento que pues sucedió y que, como dice la Escritura, quedó para testimonio para nosotros. En el libro de Génesis 25, a partir del versículo 27, seguiré usando ahorita la versión de Reina Valera actualizada. Génesis 25, 27, dice: y crecieron los niños. ¿Quiénes son los niños? Jacob y Esaú, o Esaú y Jacob. Conocemos la historia. Ellos eran mellizos, pero Esaú fue el que nació primero. Dice: y Esaú, el mayor, fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amaba a Jacob, pues por su condición de estar más cercano a ella. Aquí lo que podemos ver de entrada es que ya ahí había una discrepancia que no debe existir dentro de los matrimonios, de tener preferencias por alguno de los hijos, porque eso siempre va a causar algún problema. Pero bueno, no es la enseñanza de hoy. Dice el versículo 29: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, escuche la palabra cansado, es importante, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, porque estoy muy ¿qué? Cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom significa rojo. Esaú significa velludo. Edom después fue el pueblo que surge de la dinastía de Esaú, los edomitas, y ¿sabe qué? Ellos fueron acérrimos enemigos de los israelitas, ¿verdad? Entonces dice: y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo me voy a morir. O sea, de todas maneras me he de morir algún día, ¿verdad? ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Véase la insensatez de Esaú. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Uno muy insensato, el otro muy inteligente, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob le dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mire, intercambiar lo valioso por lo inútil, lo mejor por lo peor, lo eterno por lo perecedero, lo celestial por lo terrenal, es la historia del hombre cuando no entiende los propósitos de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta que somos muy fáciles de dar lo mejor y quedarnos con lo peor cuando nuestros sentidos están alterados. De hecho, históricamente, pues fue lo que le pasó al pueblo de los aztecas, de los mexicas. ¿Sí se acuerda lo que les daban por el oro? Cuentitas, ¿verdad? Los mexicas daban oro, pero se emocionaban porque había muchos brillitos, ¿verdad? Bueno, esa es la historia, ¿verdad? Entonces, de las enseñanzas, o sea, de las escrituras que se dieron como enseñanza para nosotros, pues este pasaje podría ser el de mayor dramatismo, y esto porque las graves consecuencias que representó
menospreciar la gracia de Dios. En este pasaje se relata uno de los momentos más significativos en la vida de estos dos hermanos gemelos, que desde el vientre de su madre ya venían luchando desde antes de su nacimiento. Eso lo dice la misma Escritura. Cuando nacen, Esaú, el mayor, nació cubierto de vello, de ahí su nombre, velludo o peludo. Era fuerte, rubio, rojizo, pues aspecto varonil, hombre de campo. Desde su niñez se destacó por su rudeza, su fuerza, su valor. Se convirtió en un hábil cazador. Y bueno, Jacob el menor nació tomado del talón de su hermano, así agarradito, ¿verdad? De ahí también su nombre, Jacob, que se traduce como el que suplanta, ¿verdad? Algo así como engañador. Y él desarrolló otras actividades. Él prefería estar en casa, quizás era tímido, pero tenía un propósito bien definido. Así es como vemos en Esaú a alguien tan orgulloso de su presencia física, su fuerza, su habilidad como cazador, y además que gozaba de la preferencia de su papá, que no apreció el valor, el significado de una bendición, pues que no venía del hombre, sino de la promesa de Dios a Abraham. Fíjese qué fue lo que Esaú menospreció. En Génesis 12:2 dice el Señor a Abraham: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esta promesa era para el primogénito de cada dinastía. Así de simple, ¿verdad? ¿Quién fue el primer patriarca? Abraham. ¿Quién siguió? Isaac. En teoría, ¿quién seguiría? Esaú. En teoría. Ahora, entonces no podemos dudar que estos hermanos conocían la historia de su abuelo Abraham. Sabían de las promesas que Dios le dio, porque estas mismas promesas se las reiteró a su papá Isaac. ¿Se acuerda que Isaac fue nombrado como el hijo de la promesa? Bueno, en Génesis 26:1, aquí ya es la parte que le corresponde a Isaac. Ya había muerto Abraham. Dice: hubo hambre en el país, además de la primera que hubo en los días de Abraham. E Isaac se dirigió a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció el Señor y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras, así cumpliré el juramento que hice a tu padre Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, daré a tu descendencia todas estas tierras, y a tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, porque Abraham obedeció mi voz, guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis instrucciones. O sea, no había duda que la bendición venía de manera directa. Entonces, ¿por qué lo quiero aclarar? Porque con este conocimiento, pero bajo la condición de un carácter orgulloso y lleno de soberbia, aunque Esaú sabía todo lo que representaba ser primogénito de Isaac, no le dio importancia y menospreció ese privilegio de haber nacido antes, creyendo que él siempre tendría todo a su alcance. Y ese es un grave problema del hombre, cuando piensa que todo se lo merece. ¿Usted conoce personas que piensan que todo se lo merecen y que finalmente pueden tener muchas pérdidas? Bueno, eso vemos en Esaú. Ahora, en Jacob, ¿qué vemos? A alguien ambicioso, calculador, que al aceptar desde pequeño sus limitaciones físicas, porque era diferente a Esaú, pues conoce la misma historia, pero él sí sabe lo que quiere. Y haciendo honor a su nombre, ¿de qué? Del que suplanta, traza un plan
sin importarle los obstáculos que se pudieran presentar, pero tampoco los medios para obtenerlo. Podemos ver que bajo estas perspectivas del carácter y la forma de ser de ambos, ninguno de los dos es un ejemplo a seguir. Uno por insensato y otro por calculador, ¿verdad? Sin embargo, es Esaú el que comete esa insensatez de menospreciar el regalo más grande que pudo tener en su vida solamente por una satisfacción pasajera. Porque la primogenitura representaba la mayor bendición que un hijo podía recibir de un padre, tanto material como espiritual, porque incluía posesiones materiales, o sea, riquezas, pero también la autoridad familiar. El derecho de la primogenitura comprendía privilegios y responsabilidades especiales, mis hermanos. En principio recibía una doble porción de la herencia familiar, en principio. Y a la muerte del padre se convertía en el guía moral y espiritual como sacerdote de la casa familiar. O sea, todo eso comprendía. Pero en el caso de Esaú, todavía este privilegio de su primogenitura tenía bendiciones más significativas debido a las promesas de Dios a Abraham, como la tierra al pueblo judío y pues también la promesa del Mesías que vendría a este mundo a través de su familia, de su dinastía. Entonces, la bendición del primogénito de Isaac no solo obtendría bienes materiales, tenía la promesa de la posesión de la tierra de Canaán por parte de los hijos de sus hijos, o sea, los que llegaran a la tierra, y la promesa del pacto del Mesías. Algo que Jacob sí valoró, pero el incrédulo Esaú, ¿qué hizo? Despreció. Ahora, ¿cuántos creen, y hasta les puede parecer increíble, que alguien en plenitud de sus facultades mentales pudiera cometer la insensatez de cambiar todas esas bendiciones por un plato de lentejas? Por muy sabrosas que se veían, que olían, que seguramente sabían, o sea, así como que se nos hace así como extraño, así como, pero ¿cómo fue posible? Vamos a la historia, dice que guisó Jacob un potaje de lentejas y Esaú, volviendo del campo cansado, le dijo: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Considerando los hechos, podríamos admitir que Esaú tenía dos importantes razones para estar tan desesperado por un plato de lentejas. Estaba cansado, venía de cazar, tenía mucha hambre, pero ¿será que eso era suficiente para justificar lo que hizo? O sea, estamos viéndolo desde una perspectiva, pues como testigos de la historia, no estuvimos ahí. O sea, estaría tan cansado, entendiendo que él sabía lo que significaba la primogenitura. O sea, tenemos que partir de ahí. Estaría tan cansado que no había más fuerzas en él como para buscar comida, cocinar algo por su cuenta o preguntar por ahí a su madre si había algo para comer. El punto es este: ¿será suficiente estar muy cansado porque fuiste a trabajar y llegar con hambre para cometer una imprudencia? O sea, ¿será justificable el llegar cansado y tener hambre para cometer una imprudencia? No. Porque si bien Esaú venía cansado y con hambre, pues al escuchar la propuesta de Jacob, a su ruego, pues de vender la primogenitura, pues bien podido dicho: no, espérate, aguántate, no. Mire, esto me recuerda a la propuesta de Satanás a nuestro Señor: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, renuncia al propósito como hijo de Dios que viniste a hacer este mundo, ¿verdad? Y convierte las piedras en pan. El Señor tenía hambre y sed, 40 días con sus noches sin comer. No fue un día de ir a cazar. Y Jesús le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, Esaú conocía la palabra que había salido de la boca de Dios. Si Esaú hubiera dimensionado su primogenitura, pudo haber esperado.
sacrificar un poco más su cuerpo en todo caso para buscar o hacer su propia comida, pero no lo hizo. Todo lo quería fácil, sin esfuerzo, pero también sin consecuencias. ¿Será que espiritualmente habrá algunos creyentes que están en la misma condición de Saúl, que sin intentar sacrificar algo o sin el mínimo esfuerzo por esperar, negarse a la carne, desean satisfacer sus deseos o lograr todo de manera inmediata? ¿Usted qué cree? ¿Habrá quien sea así? Y no es una alusión personal a nadie, pero habrá. Que mire, si a alguno le gusta todo de manera fácil, sin esfuerzo, sin obediencia, sin sacrificio, sin perseverancia y sin negación, la mala noticia es que en esa condición de debilidad espiritual, en cualquier momento puede llegar a vender su primogenitura, puede perder su relación con Dios. Es decir, menospreciar su relación con el Señor y condición de hijo, de un hijo que trata de agradar a Dios, que trata de complacer su voluntad. Por eso, si alguno piensa que su fe ha mermado, que está cansado porque ha luchado, ha pasado tantas cosas, que se siente agotado, de esas veces que dices, ya no puedo, tenga mucho cuidado, porque mire, el hambre, el cansancio, el dolor, la frustración le pueden llevar a venderle al mundo su paz, perder su relación con Dios, perder incluso las promesas reservadas que Dios tiene a los que le temen y saben esperar en Él. ¿Sí sabía que el Señor siempre está viendo la manera como nosotros reaccionamos ante las circunstancias? Porque Saúl no solamente menospreció su primogenitura, él desechó las bendiciones de Dios para toda su vida. Y Satanás, mis hermanos, sabe cómo perturbar los sentidos naturales del hombre, por muy conocedor de la palabra que sea, por muy consagrado a Dios que se sienta. Por eso todos necesitamos estar alertas para no caer en la tentación. Necesitamos entender que las circunstancias siempre se van a presentar, que va a haber hambre, que va a haber sed, que va a haber circunstancias adversas y que va a haber momentos en los cuales vas a estar en esa disyuntiva, en elegir. ¿Sí se dan cuenta de eso? ¿Cuántos han estado en esa parte de tener que elegir y tener que renunciar? No puedo hacer esto porque esto ofende a mi Señor. Yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Y eso habla de fe, habla de perseverancia, habla de convicciones. Sin embargo, lamentablemente, así como Esaú menospreció su primogenitura y le intercambió por un miserable plato de lentejas, no le puedo decir de otra manera, muchos menosprecian las bendiciones que Dios les da. Y me estoy refiriendo a creyentes que se consideran fieles, porque por increíble que parezca, cambian las grandes bendiciones que Dios les da por un plato de lentejas representado en malos hábitos, vicios, egoísmo, ganancias económicas, amistades con el mundo o cualquier cosa que le produzca un placer carnal. Así es como, por ejemplo, algunos menosprecian su matrimonio, se deleitan en voltear la mirada a la mujer, al hombre ajeno, menosprecian su familia y a sus hijos al dejar de cumplir sus deberes, sus obligaciones, desatenderlos por complacer actividades personales. ¿No se han dado cuenta que si son padres de familia, en ese momento dejaron atrás todo la soltería y todas aquellas cosas que pues podían hacer con libertad? ¿Será que los papás podemos jugar y podemos tener momentos de esparcimiento? Sí, pero con nuestros hijos. Nada más cambió el escenario, no quiere decir que no los tengamos. Hay quienes menosprecian su trabajo, se convierten en empleados deshonestos que abusan del tiempo y los recursos que no les pertenecen. Menosprecian el negocio que Dios les dio, siendo patrones insensibles, malos administradores, gastando en deleites personales.
Menosprecian su iglesia con esa inconformidad permanente con los hermanos, los pastores, juzgándolo todo, pero sin aportar ni cumplir sus deberes cristianos. Hay quienes menosprecian el servicio a Dios. Ese ministerio que Dios les llamó, siendo inconstantes o usándolo para otros fines. Mire, cuántas formas de menospreciar nuestra primogenitura. Estoy hablando en un sentido espiritual. ¿Se habrán puesto a pensar qué tanto menospreciamos cada día la gracia de Dios? Cediendo a la tentación en los momentos de debilidad o por deseos frustrados que te pueden llevar a la desesperación. No te puedes esperar. Cuando se te dice espera tantito, espera el tiempo de Dios. Está bien, no, hay muchas circunstancias que son permitidas, que sí son lícitas, pero que también tienen un tiempo para que se puedan llevar a cabo. Mire, Esaú intercambió las bendiciones espirituales por algo mínimo, temporal y carnal, que además por ser efímero, muy pronto lo lamentó, pero ya no pudo hacer nada para remediarlo. ¿Cuánto le duró el gusto de un plato de lentejas? A las 2 horas, ese plato de lentejas ya había desaparecido y al otro día se convirtió en otra cosa. Bajo la gracia, mis hermanos, ahora Dios concede bendiciones y privilegios inmerecidos para sus hijos, para que los podamos disfrutar. Pero como Esaú, también para recibir esa primogenitura, está condicionada a una vida de negación, de obediencia, de santidad. En Romanos 8:12 dice, y si quiere acompañarme para que hagamos una tregua tantito. Luego me dicen, es que va muy rápido. No, ahorita no he leído ningún versículo. Romanos 8:12 dice, así que hermanos, somos deudores, pero no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las prácticas de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el espíritu de adopción como hijos, en el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este padecimiento, mis hermanos, no está hablando de ser crucificados en la cruz como Cristo. Está hablando de la negación personal que cada uno debe tener hacia los placeres, hacia las circunstancias, hacia aquello que te va a desviar de tu fe. Las aflicciones que constantemente se van a presentar, así como lo que dijo el Señor, en el mundo tendrán aflicción, pero no te turbes, no te das miedo. Yo he vencido al mundo. Mire, qué necesario, qué importante es reconocer el valor de la gracia de Dios que nos ha concedido inmerecidamente a través de la salvación en Cristo Jesús. Porque eso es lo que nos ha dado la condición de hijos y herederos de su gloria. Mire, el apóstol Pedro lo traza de esta manera. Vaya conmigo a 1 de Pedro 1, versículo 3. Para que también nosotros seamos conscientes de las bendiciones espirituales a las que fuimos, a la que pudimos acceder por la gracia del Señor. 1 de Pedro 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Allí está nuestro nacimiento. Para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Mi hermano, ¿será que
¿Habrá quien renuncie a todo esto por un plato de lentejas? Sí, lamentablemente sí. ¿A cuántos de ustedes les han regalado algo que quizás como no sabían lo que era? O sea, hay tantas cosas que a veces nos regalan y que dices, bueno, ¿y esto qué será? Y dices, bueno, está bonito, pero como que como que no lo voy a usar, como que no le entendí, y lo venden, pero no saben ni siquiera lo que es. Y cuando se dieron cuenta de que sí les hubiera servido, lo que pasa es que no sabían qué era, y que además el valor era mucho más alto de cómo lo vendieron, pues ya fue demasiado tarde para recuperarlo. No sé a cuántos les ha pasado eso, pero eso le pasó a Esaú. A él le fue regalado algo que no fue capaz de valorar hasta que fue demasiado tarde. Mire, quizás hasta creyó que comería gratuitamente de la comida de su hermano. A lo mejor dijo, no, ahorita le voy a decir que sí, pero yo lo voy a engañar, como si no supiera quién era Jacob. Jacob era el cerebrito, ¿verdad? Pero quizás Esaú pensó que se podía aprovechar, pensando que jamás perdería sus derechos, que su padre de todas maneras se lo daría todo a él, porque simple y llanamente él era el primogénito y eso nada lo podía cambiar. Así muchos piensan, que nada puede cambiar. Mire, muchos creyentes que no conocen, que no disciernen la palabra de Dios, no la toman en serio, o la acomodan a su conveniencia para poder desobedecer deliberadamente y después continuar como si nada. No, mi hermano, no es así. Por eso usted puede ver a muchos que se dicen cristianos haciendo cosas ilícitas, sosteniendo relaciones, pues malas relaciones, con conversaciones destructivas, difamando, pecando deliberadamente, viendo pornografía, cometiendo fraudes, y aún siguen creyendo que no habrá consecuencias de sus actos. Quien piense así no se engañe. Dios no puede ser burlado. ¿Sí sabían eso? Y si consideramos por qué Esaú cambió algo tan valioso y eterno por algo fugaz y momentáneo, nada más por satisfacer una necesidad inmediata, vemos que si bien se reconocía como el primogénito de la familia, desconocía el verdadero valor de esa primogenitura. Esaú tipifica a quienes se dicen cristianos, que piensan que son salvos por la gracia de Dios, pero desconocen el sacrificio de Cristo, desconocen el valor de una salvación tan grande y por eso siguen viviendo para gozar de los tiempos presentes y no les interesan las cosas espirituales, siguen siendo carnales. Ese es un terreno muy delicado, porque no sabes hasta qué punto llegaste tú a ser salvo si no te arrepentiste y solamente eres un simpatizante de la fe. Son aquellos que, siendo todavía gobernados por sus sentidos, al pensar como el mundo, tienen un razonamiento débil en cuanto a las cosas de la fe y siguen siendo impulsivos, buscan satisfacciones o gratificaciones inmediatas, porque no se sabe negar a los deseos de la carne. Y es muy triste cómo por ignorar la verdad, estoy hablando de la verdad de la palabra, en la actualidad se pueden ver muchos aparentes cristianos que actúan como Esaú, que solamente les importan las cosas mundanas, que les hagan sentir placer, pero totalmente alejados de la voluntad y el propósito de Dios. Cuando Esaú se dio cuenta de su insensatez, de su error, lo quiso arreglar. Pero ¿sabe cómo? Llorando. Pero ya había perdido su bendición. Jacob había tomado su lugar. Y por más que rogara, no podía volver el tiempo atrás. Acompáñame a Génesis 27:30, por favor. El contexto es
Ya vimos que pues Esaú le vendió la primogenitura por el plato de lentejas. Pero después viene un contexto donde Rebeca, que amaba a Jacob, se da cuenta que Isaac manda a su hijo a que vaya a cazar, que le guisara ese producto de su casa, porque en ese momento lo iba a bendecir, o sea, iba a darle la bendición sacerdotal. Y Rebeca, bueno, fue la que urdió este plan. O sea, ¿Jacob quería la primogenitura de Esaú? Sí. ¿Pero quién urdió el plan? Rebeca, ¿verdad? Y hasta le puso ahí su salea, ¿verdad? Para que oliera chivo, para que se viera así, aunque la voz no era. Bueno, después de que Rebeca preparó un guiso como le gustaba a Isaac y se hizo toda esta, pues, de teatro. Dice Génesis 27:30, y sucedió luego que Isaac había terminado de bendecir a Jacob, o sea, ya Isaac bendijo a Jacob, y cuando apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, que su hermano Esaú llegó de cazar. Él también se hizo un potaje, lo llevó a su padre y le dijo: levántate, padre mío, y come de la casa de tu hijo, para que tú me bendigas. Entonces su padre Isaac preguntó: ¿quién eres tú? Él respondió: soy Esaú, tu hijo primogénito. Dice, mire, Isaac se estremeció fuertemente, o sea, fue un shock para Isaac. Y dijo: ¿quién pues es el que vino aquí, que cazó y me trajo de comer? Y yo comí de todo antes de que tú vinieras. Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, profirió un grito fuerte y muy amargo. Ya me imagino cómo resopló, cómo gritó, cómo bramó. Y dijo a su padre: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: tu hermano vino con engaño y se llevó tu bendición. Él respondió: ¿no es cierto que llamaron su nombre Jacob? Pues ya me ha suplantado estas 2 veces, se llevó mi primogenitura, y aquí que ahora también se ha llevado mi bendición. O sea, ya sabía quién era su hermano. Y añadió: ¿no te queda una bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí lo he puesto todo por señor tuyo, y le he dado como siervos a todos sus hermanos. Lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué pues haré por ti, hijo mío? Esaú dijo a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y Esaú alzó su voz y lloró. O sea, este es un momento triste, lamentable, dramático, pero vamos a analizar un poco los hechos. Mire, a la hora que estaba estudiando esto, algo me brincó ahí. Es un hecho que Jacob, inducido por su madre, suplantó a Esaú para robar la bendición. Pero la pregunta es: ¿será que fue en el momento que Isaac, engañado y bendijo a Jacob, en ese momento la primogenitura fue suya? No, mis hermanos, él ya la había comprado. O sea, él ya había comprado la primogenitura por un plano de lentejas. Algo que muy probablemente Isaac no sabía y que Esaú había olvidado. La primogenitura ya no pertenecía a Esaú desde el momento en que la menospreció y la vendió por un bocado. Esaú simplemente cosechó lo que sembró. Él estaba pagando las consecuencias de su menosprecio a lo que ahora con rabia y llanto demandaba. O sea, lo que él menospreció ahora lo quería, pero ya no le pertenecía. Él había renunciado anticipadamente. Mire, Esaú estaba cegado por el odio. Sí, fue engañado.
Pero él no podía comprender que la primogenitura ya la había perdido por haberla menospreciado en su corazón. Ya no le pertenecía. Él la había vendido por un plato de lentejas. Mire, otro caso muy similar podemos ver posteriormente en la Biblia, en el caso de Saúl. Saúl desobedeció y fue rebelde deliberadamente delante del Señor, y el Señor le quitó el reino y se buscó otro conforme a su corazón. Pero Saúl se seguía considerando rey de Israel, pero para Dios ya no era rey. El rey era aquel al que Saúl perseguía. Y en este caso, la primogenitura ya no era de Saúl, ya era de Jacob, porque el que despreció la primogenitura fue Saúl. ¿Cuántos creyentes que se consideran hijos de Dios, pero por un corazón no arrepentido, por su manera de pensar y de vivir, quizás no lo son para Dios? Por haber apostatado de su fe, por la manera como se conducen, y siguen haciendo cosas, y siguen reclamando su identidad como cristianos. Sin embargo, tú los ves y dices, ahora, nosotros vemos lo que ellos manifiestan con su carácter, con sus acciones, pero Dios conoce el corazón, mis hermanos. De ahí el consejo en Hebreos 12:14 dice: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Fíjese dónde viene, dónde entra. Que por una sola comida vendió su propia primogenitura, porque ya saben que fue reprobado, a pesar de que después quería le dar la bendición, pero no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Qué lamentable o qué triste podría ser que caminando con el Señor algo se atravesara, un plato de lentejas que nos distrajera, que nos sedujera, que nos hiciera caer, que nos hiciera perder. Y quiero concluir haciendo una pregunta. ¿Podrían identificar ese delicioso plato de lentejas que muy probablemente te sigue haciendo caer en tentación, poniendo en riesgo tu relación con Dios? No estoy hablando de pérdida de salvación, estoy hablando de perder tu relación con Dios. Estoy hablando de una posición delicada donde te puedes ir deslizando, porque miren, Esaú no se detuvo a pensar en las consecuencias de su ligereza hasta que se dio cuenta que fue engañado. Y el mundo está lleno de engañadores que, viendo tu debilidad, están preparando un apetecible guiso que provoque tus sentidos para que caigas en la trampa. Ese supuesto amigo, ese supuesto compañero, esa supuesta amistad, ese familiar que quieres mucho, que finalmente te puede hacer caer si tú no tienes la capacidad de discernir o la convicción de tu identidad como hijo de Dios. ¿Hasta dónde tú puedes llegar a ser seducido por ese plato de lentejas? Esta es una enseñanza que nos deja mucho que pensar, mis hermanos, porque el final para Esaú, él acumuló odio, quiso matar a su hermano, finalmente se reconciliaron, sí. El Señor obró en ambos, a cada uno le dio lo suyo. Pero este suceso queda
para testimonio nuestro, mis hermanos. Así que analiza, ¿cuál es el plato de lentejas que te sigue subyugando? ¿Cuál es la tentación que te sigue haciendo caer? ¿Qué es aquello que no te permite o que tú no estás dispuesto a esperar? ¿Que tú no estás dispuesto a esforzarte para no caer en la trampa? Le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración y en esa oración podamos cada uno delante de Dios hacer una meditación muy personal para que no haya nada, mis hermanos, que nos pueda seguir distrayendo. Miren, el Espíritu mismo nos muestra nuestras debilidades. No somos ajenos a lo que nos tienta. No somos ajenos a aquello que constantemente sigue lacerando nuestro corazón de alguna manera. Pero tampoco somos ajenos a la gracia de Dios. Y por encima de todo está eso, su gracia. Y si nosotros nos tomamos de la mano del Señor, mis hermanos, si nosotros tomamos la palabra en serio, sus mandamientos, sus ordenanzas, eso nos permitirá estar atentos, estar alertas para no caer en esas tentaciones. Porque este es un caminar donde todos los días habrá un aroma por ahí, habrá un guiso por ahí, habrá algo que quiera llamar nuestra atención, algo que nos facilite el camino para hacer alguna otra cosa que definitivamente nos puede perder. Así que, mis hermanos, tomemos del ejemplo de Esaú para no caer y para no terminar suplicando, rogando y llorando por algo que se fue de nuestras manos, por haberlo menospreciado, por no haberlo valorado. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos siga convenciendo, Señor, de ese pecado, de esa conducta, de esa debilidad, de esa parte tan vulnerable que nos puede llevar a una mala decisión, a una caída. Que tu Espíritu Santo siga siendo esa luz en nuestro camino, Señor, junto con tu palabra, para que podamos caminar rectamente. Porque sabemos que a ti no te podemos engañar. Tú conoces nuestro corazón, Señor. Quizás abiertamente no expresamos estas necesidades o estas tendencias. Quizás somos buenos para fingir, para aparentar, pero a ti no te podemos engañar. Y como tú trabajas desde lo profundo, Señor, pues, Señor, aunque duela, trabaja ahí, Señor. Arranca todo lo que nos pueda hacer que perdamos esa comunión, esa relación. Que no sea un miserable plato de lentejas el que nos haga perder lo más grande, lo más eterno, lo que viene de ti. Muchísimas gracias, Padre. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo
yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí,
nos esforzaremos en tu gracia.